Bendiciones del Eterno, gracia y paz. Bendiciones para todos y todas. Bendiciones del Eterno, Hashem, Adonai Elohim. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Este es su programa, Periscopio. Periscopio. Como cada semana, un tema diferente. Hoy estamos con el tema, la tercera parte de depresión. Y bendecimos desde ya a todos aquellos que se están conectando y aquellos que se van a conectar. Y vamos a hacer las conexiones de los diferentes posts o páginas, ¿verdad? Que nosotros de una u otra manera estamos administrando. Así que vamos a conectarnos. Comparte este video, compártalo con un amigo, compártalo con un familiar. Nuestra meta es llevar salud integral, salud mental a los individuos, al ser humano, a los matrimonios, a la familia y en términos generales al ministerio, a los profesionales, a los no profesionales y a la sociedad en general. Así que vamos a comenzar a compartir este video. Comparta este video y tenemos hoy el tema, la tercera parte, continuando con la serie de la depresión, y vamos a dar pinceladas acerca de lo que es la conducta humana, lo que está pasando actualmente en el mundo con el COVID-19 o la llamada pandemia, y vamos a tocar pinceladas de lo que es la depresión, la ansiedad, los temores, el miedo, el suicidio y la posmodernidad. La posmodernidad. Es importante que conozcamos estos fenómenos de la posmodernidad. Así que comparta este video, empieza a compartirlo, y ya estamos compartiendo este video con las diferentes páginas que tenemos acceso a ellas. Así que compártalo usted con un amigo, llame a un amigo y dígale: ven a escuchar este tema que será de bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu comunidad. Y por supuesto nos vamos a conectar con la fanpage. La fanpage, la semana pasada se me olvidó conectarla y algunos llamaron preguntando ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero eso pasa, eso ocurre. Así que vamos a conectar la fanpage que es en la página donde todos pueden tener acceso sin ningún problema. Así que vamos a conectar esta página y será de bendición para su vida. Así que estamos ahí. Ahí está. Estamos conectando los diferentes canales y bendecimos a todos aquellos que se están conectando. Bien. Bien, nos queda solamente una página más. Una página más. Así que vamos a compartirlo y vamos a dar inicio. Y no se preocupe, vamos a hablar despacio. No vamos a hacer muy largo. No me está tirando como la semana pasada los que se conectan. Algunos me tírenle una foto y usted me la manda porque no sabemos cuántos se están conectando ni nada de eso. A veces el sistema tiene sus ventajas y sus desventajas. Así que ya en breve estamos iniciando este programa Periscopio. Periscopio, un programa donde vamos a hablar de la tercera parte de la depresión. O sea,
Cuando hablamos tercera parte es porque estamos dando continuidad. Hoy vamos a dar pinceladas de lo que es la conducta humana, la depresión, la ansiedad, el miedo, los temores, lo que está pasando actualmente, la sociedad posmoderna. Hay ministros, pastores y profesionales que no entienden el posmodernismo. Y eso hay que explicarlo detalladamente. Si tenemos que tomar otro programa para explicarlo, lo vamos a explicar sin ningún problema. Así que comparte el video. Ya empezamos. Ahí está. Ya estamos en la fanpage, que es la página donde aún los que no son amigos, sino que son tienen suscripciones en Facebook, pueden ver el video sin ningún problema. Bien, vamos a hablar despacio. Vamos a hablar despacio para que todo el mundo pueda entender lo que hablamos de una forma concisa, precisa, amena y con el estilo peculiar que nos caracteriza. Cada persona desarrolla un estilo diferente. Les recuerdo que esto no es un programa de emocionalismos, ni de brincos, ni de saltos. Todo tiene su tiempo. Este es un programa donde se edifica, se instruye, se educa a la persona para que tenga las herramientas necesarias para poder enfrentar las diferentes circunstancias, problemas, vicisitudes, cuitas internas que se le presentan en su diario vivir, aún dentro de la sociedad posmoderna en que estamos viviendo. Así que comparta este video. Ahí está. Ahí está, lo estamos compartiendo. Esperamos que llame a un amigo, llame a alguien, y desde ya bendecimos a los diferentes grupos, a los diferentes chats que nos pidieron los enlaces. Usted puede conectarse. Hay más de 10 páginas por las cuales usted puede conectarse sin ningún problema. Sea usted amigo, sea no amigo, sea contacto, sea seguidor, usted puede conectarse sin ningún problema. Están las diferentes páginas y usted puede compartir este video con las personas que usted ama, con las personas que usted, ¿verdad?, comparte a diario. Así que ya estamos conectados totalmente y vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a este programa. Ahí está. Ahí tenemos. Vamos a colocar esto por aquí. Amén. Bien, dice aquí que tenemos unos, bueno, no voy a decir números porque los números discrepan y alguien puede pensar que puede ser más o puede ser menos. Vamos solamente a saludar a todos los que se están conectando y así evitamos que alguien haga malos pensamientos. Amén. Así que vamos a iniciar. Repetimos el tema. Estamos en una serie de la depresión, la ansiedad, pero esta es la tercera entrega de la depresión y vamos a tocar lo que es depresión, ansiedad, temores, miedo, suicidio, y cómo todo esto influye en la salud mental, en los espectros de la salud mental y el postmodernismo. Ustedes saben, amados, que nosotros como personas tenemos un órgano en nuestro cuerpo que el Eterno lo puso y lo colocó de primero y se llama el cerebro. El cerebro se encuentra en nuestra cabeza. Cabeza es todo esto. Y en el cerebro existen diversas estructuras, las cuales
tienen cada una su funcionamiento, pero hay una estructura que no es que es más importante que otra, y es el hipotálamo. El hipotálamo es, yo llamo lo que es el controlador, el regulador de las funciones viscerales, las funciones autónomas, las funciones endocrinas. Ese es el hipotálamo. Y el hipotálamo, que se encuentra en el cerebro, es el que regula, yo le llamo el termostato, porque el hipotálamo regula la temperatura corporal, controla todo lo que es el ritmo circadiano. El ritmo circadiano, ya lo he explicado en otros programas, es el ritmo que controla las oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de tiempo. También el hipotálamo es el encargado de controlar la sed y el hambre. O sea, el hipotálamo regula la ingesta de agua, qué cantidad de agua usted se debe beber en el día, a través de lo que es el centro de la sed. El hipotálamo también interviene de una u otra manera en lo que es el control de la ingesta de alimentos mediante lo que es en el cerebro el centro del hambre o mejor dicho, el centro del hambre y la saciedad. De modo que una persona puede hacerse una cirugía, puede meterse en una dieta, pero debe de controlar lo que es el centro del hambre y la saciedad, porque si se entra en dieta o hace lo que hace o se hace una cirugía, oiga, para rebajar, para disminuir su peso, vuelve otra vez al peso que estaba, porque recordemos que aunque la Biblia habla de corazón en una forma metafórica, el cerebro es un órgano sumamente importante, porque el cerebro es la conexión de lo que es la conjugación de espíritu, intelecto y mente. Repito, el cerebro es la conexión, es parte de lo que es la conexión o el sistema de espíritu, intelecto y mente. Perdón. Algunos han escrito y han preguntado acerca de cómo influye esta época presente, lo que es el posmodernismo. Quien no entienda el posmodernismo, es difícil que transicione. Oiga esto, lo voy a decir desde ahora. La institución que no entienda lo que es el posmodernismo, es difícil que pueda adaptarse a los cambios futuros que vienen, porque desde ya lo estamos experimentando. Vienen cambios radicales en todos los órdenes morales, sociales, éticos, profesionales, institucionales, corporativos, organizacionales, de comunicación, educativos, congregacionales, asuntos de fe. Todo esto va a cambiar y ya está cambiando desde que inició esta pandemia. ¿Y por qué hablamos de postmodernismo? Todos nosotros, usted lo sabe, por supuesto que usted lo sabe, que la edad moderna, oiga bien, la edad moderna, porque la gente habla que la edad moderna, yo recuerdo que cuando era niño se hablaba de la edad moderna, pero lo usaban incorrectamente. ¿Por qué? Porque la edad moderna se inicia con el francés René Descartes. Repito, la edad moderna se inicia con el francés René Descartes, que nació en el año 1596. Recordemos que René Descartes, aparte de filósofo, tenía otras profesiones, otras ocupaciones, y René Descartes era de la línea platónica agustiniana. Repito, la edad moderna se inicia con el francés René Descartes, cuya línea era platónica agustiniana. Recordemos, hay una frase que usted usa y que acostumbra a usar,
y es la frase cogito ergo sum. Repito, la frase que usted usa, claro, la estoy diciendo en latín, cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. Esa frase, recuerdo que cuando estaba en la escuela primaria, se hizo famosa a la altura del 5º grado de primaria. Recuerdo que la profesora de filosofía, allá en el Liceo de Educación Media, que tenía una filosofía diferente a las demás escuelas, nos dio lo que se llamó el discurso del método. El discurso del método del año 1637, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Y en ese discurso del método aparece esta frase que originalmente René Descartes la puso en francés. Él escribió Je pense donc je suis. Lo voy a repetir. Él escribió Je pense donc je suis. ¿Qué significa? Pienso, luego existo. Y en esa línea de pensamiento, él plantea lo que son las virtudes cardinales. Recordemos que en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas se habla del fruto del Espíritu. Y de una u otra manera, oiga bien, independientemente de que la Biblia, ¿verdad?, como se expresa en los postulados, es inspirada, existe registro inspirado, existe inspiración divina, ¿verdad? Existe también en lo que se llama la palabra que no es inspirada directamente por Dios, no es inspirada directamente por el Espíritu Santo, pero los escritores humanos la registraron. Tenga eso muy en cuenta. Entonces, se hablaba de lo que son las virtudes cardinales. Y estas virtudes cardinales originalmente fueron reconocidas, si usted no mal recuerda, por Platón. De Platón pasaron a San Agustín. Por eso se habla de la filosofía corriente platónico-agustiniana. Eso de una u otra manera se introdujo en la teología cristiana. Y usted tiene que saber esto, porque la teología cristiana no vino del más allá, ni bajó del trono, ni fueron querubines y serafines que la bajaron. No. La influencia humana, la influencia griega, la influencia filosófica, la influencia platónica, la influencia agustiniana influyó, oiga bien, marcó la teología cristiana. Entonces, se hablaba de las llamadas virtudes cardinales, que fueron reconocidas por Platón, luego por San Agustín y luego por la teología cristiana. En esas virtudes cardinales se habló de lo que era la templanza, se habló de lo que era la prudencia, se habló de lo que era la fortaleza y se habló de lo que era la justicia. Cuando se hablaba de la templanza, se hablaba de lo que era el control de los impulsos y de los apetitos humanos. Cuando se hablaba de la prudencia, se hablaba de lo que era meditar, reflexionar, ser calculativo. Y la prudencia no estaba originalmente dentro de esas virtudes, pero el que la añade es el filósofo Platón en un libro que usted debe de haberlo leído, ¿verdad?, a esta altura, que se llama La República, el libro La República de Platón. Él introduce la prudencia en su libro. También se habló de la fortaleza, porque veían la fortaleza como la energía de la constancia que ayudaba a la preservación. Se hablaba también, en cuarto lugar, de la justicia como una virtud que permitía que uno se conociera a sí mismo, y conociéndose a sí mismo uno podía juzgar a los demás. O sea, para yo tener el poder y el peso de juzgar a alguien, yo primero tengo que ver mis carencias, mis defectos, mis déficits de personalidad, mis lagunas, mis vacíos existenciales, porque si no, yo no tengo el poder, ni el peso, ni la moral de juzgar a otro. Por eso primero hay que conocerse a sí mismo para poder juzgar a otro. Entonces, el cristianismo, oiga bien, el cristianismo, de una u otra forma,
en la doctrina, en las escrituras y en la filosofía de cristiana se añadieron lo que el apóstol Pablo escribió. Se le llamó virtudes teologales, porque Pablo dijo: ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor. Eso originalmente no estaba, pero fue añadido dentro de la doctrina cristiana, lo que son las virtudes teologales. ¿Qué ocurre? Que toda esa época de René Descartes ahí empezó el modernismo. ¿Cuándo termina el modernismo? El modernismo termina con la caída del muro de Berlín. Lo voy a repetir, no tengo tiempo de dar detalles de lo que fue la caída del muro de Berlín. El modernismo termina con la caída del muro de Berlín, y con la caída del muro de Berlín, que unificó las dos Alemanias, la comunista o democrática y la Alemania, ¿verdad?, que era no comunista. Ahí empezó el posmodernismo. Ahora, este término posmodernismo tiene una peculiaridad, que el posmodernismo inicia alrededor de 1800, vamos a decir, como término. El posmodernismo, su término fue inventado y acuñado por un hombre llamado Jean-François Lyotard. Jean-François Lyotard, que nació en el 1924 y murió en el 1998. Este Jean-François Lyotard fue graduado de la Universidad Sorbona de París, una de las más prestigiosas. Oiga bien, para que me entienda. El término oficial inventado, acuñado, lo inventa Jean-François Lyotard. Y él, sin ser, vamos a decir, un profeta, fue el primero que profetizó la caída del muro de Berlín, el fracaso del comunismo y la muerte del marxismo. Lo voy a repetir. Jean-François Lyotard fue el primero que, sin ser profeta, profetizó, oiga bien, la muerte del comunismo, el fracaso del marxismo y, de una u otra manera, la caída del muro de Berlín. Ahora, ¿a quién se considera el primer modernista? Se considera el primer modernista al famoso Nietzsche, cuyo nombre completo es Federico Wilhelm Nietzsche, que vivió entre 1844 y 1900. Nietzsche fue un filósofo, fue poeta, fue filólogo. A algunos ministros, predicadores y evangelistas no les gusta que se hable de filología, pero señores, si no hubiera sido por la filología, no tuviéramos hoy una Biblia, no tuviéramos escrituras, no tuviéramos Antiguo Testamento ni tampoco Nuevo Testamento. Entonces, usted dirá, pero ¿cómo es posible que el que inventa el término nace después que el primer postmodernista? Así son las cosas. Lo que pasa que Friedrich Wilhelm Nietzsche practicó el postmodernismo, pero quien acuña el término es Jean-François Lyotard. ¿Qué ocurre? Que estos dos, en sus postulados, prácticamente profetizan lo que está ocurriendo hoy, en pleno siglo, en los inicios del siglo XXI. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron postulados del postmodernismo, del existencialismo y de la fenomenología. Postmodernismo, existencialismo y de la fenomenología. En otras palabras, ellos plantearon un ateísmo postmoderno. El ateísmo postmoderno no es que no creen en Dios, sino que es un planteamiento donde ellos plantean que se puede creer en Dios sin pertenecer a una religión y sin pertenecer a una congregación. En otras palabras, ellos indistintamente
plantean lo que es la fe libre. Pero, doctor Paulino, ¿por qué usted está hablando de eso? Porque todo eso, de una u otra manera, está influyendo en esta sociedad posmoderna. Entonces, ellos dos, pero especialmente Nietzsche y Lyotard, que he estado hablando de ellos, así de forma somera, plantearon lo que fue el postmarxismo, y siendo Rusia una superpotencia, Lyotard, oiga bien, dijo que algún día el sistema marxista, el sistema comunista, iba a terminar. Ahora, ¿cómo influye? Aquí viene la pregunta. ¿Cómo influye o cómo incide en cómo incide la posmodernidad en la conducta humana? ¿Cómo incide la posmodernidad en la depresión? ¿Cómo incide la posmodernidad en el suicidio? Oiga esto. Porque hay dos fenómenos. Están los suicidios y están los homicidios. Y el humanismo plantea, y la sociología plantea, que mientras más personas se suicidan en un país, es un índice de alto desarrollo humano. Oiga, escúcheme bien, yo no lo estoy planteando, lo plantea la sociología moderna. En otras palabras, el fenómeno suicidio versus homicidio plantea que mientras más atrasado, más pobre, más analfabeto, más tercermundista y más subdesarrollado es un país, el índice de suicidio es más bajo, pero la tasa de homicidio es más alta. Oye, pero ¿cómo es posible? Al mismo tiempo, dentro de lo que es la línea de la religión, se ha demostrado que los países que tienen, oiga bien, un alto analfabetismo bíblico, una gran ignorancia y una falta de conocimiento de lo que son las escrituras, oiga esto, los países que tienen una tasa alta de analfabetismo bíblico, una alta tasa de ignorancia y una falta de conocimiento de las escrituras, tienen mayor incidencia a los homicidios y al suicidio conjuntamente. Doctor Paulino, explícamelo de nuevo que no lo entiendo. El nivel de desarrollo humano, de una u otra forma, va disminuyendo la criminalidad y van en aumento los problemas internos. Si usted le hace el perfil psicológico a los últimos 10 pastores que se han suicidado, tenían mega iglesias. ¿Cuál es el problema? Que cuando se tienen mega iglesias, a nivel interno la persona se llena con un ego donde él provee palabra, predica la palabra, enseña la palabra, pero él no se llena del conocimiento profundo de la palabra, no lo internaliza, no lo hace vivencia en su vida, no crece en las escrituras, aunque se escriban muchos libros. Entonces, el delirio de grandeza, de tener una gran multitud, dice, ¿y para qué tengo que tener tanto conocimiento? No sabiendo que las personas que tienen un alto índice de conocimiento son las que menos se suicidan en el mundo. Entonces, estos individuos llega un momento donde la palabra no ha sido efectiva en ellos, no ha proveído la fortaleza necesaria, no ha tenido el carácter necesario y lamentablemente terminan suicidándose. ¿Se salvaron o se perdieron? Eso sabe el Eterno. ¿Por qué? Porque el único pecado, oiga bien, que la Biblia menciona que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero el disponer de la vida humana es un tema de ética que se discute y donde existen un total de 5 corrientes que no la vamos a explicar ahora. El suicidio, señores, es una patología interna, es una patología intrínseca que está en el ser humano. ¿Por qué? Porque el suicidio es la persona que decide quitarse la vida. En el homicidio es otro quien la quita, pero en el suicidio es la misma persona que decide quitarse la vida.
¿Cuáles son los factores que influyen en el suicidio? Influye de una u otra manera la religión, la competencia humana, los cambios sociales del momento. Y todo esto, junto a la posmodernidad, la sociología moderna plantea que son una amenaza para el hombre. ¿Por qué la religión? ¿Por qué la competencia humana? ¿Por qué los cambios sociales? Sencillamente, yo no había visto donde exista más competencia humana que en la religión cristiana protestante. Y no voy a tocar el tema porque los que me están viendo, los que me están escuchando, saben que existe un nivel de competencia, oiga bien, de gloria, de poder, de unción, de conocimiento, pero sobre todo de gloria, de fuego, candela, chispa, humo, azufre, lava y cenizas y candela. Competencia con los ministerios, competencia numerológica, competencia con los dones, competencia con los medios de comunicación masivos. Y todo esto es parte de la posmodernidad. Y de una u otra manera, en la posmodernidad, el comunismo, que yo recuerdo que había un predicador, que no voy a mencionar su nombre, que decía que el anticristo, que la bestia, iba a venir del sistema comunista. Ya el comunismo cayó. El posmodernismo ha hecho que el comunismo muera, el marxismo desaparezca y el cristianismo religioso evangélico se vaya decayendo y debilitando. Oiga bien, yo no estoy diciendo la iglesia. El sistema de cristianismo evangélico religioso va decayendo y se va debilitando. Mientras más religiosa es la persona y menos conocimiento tiene de las escrituras, y en general más tendencia tiene y probabilidad al suicidio. Ahora mismo acaba de suicidarse una muchacha de línea radical, de línea, señores, RT, muy espiritual, muy santa, ¿verdad? Si se salvó, se perdió, eso sabe el Eterno. Pero ella decidió quitarse la vida. Uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que una gente que diga que está en la sana doctrina, que está en el camino correcto, que está en la línea de la senda antigua, que tenga la máxima espiritualidad extrema, se quite la vida? Ahí viene y nos recuerda: mi pueblo fue llevado cautivo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Entonces, el posmodernismo hace que el comunismo muera, el marxismo desaparezca, el cristianismo religioso decaiga y se debilite. No la iglesia. Oiga bien, quiero que me malinterprete. Cuando hablamos de cristianismo religioso es una cosa e iglesia es otra cosa. Ahora mismo, el domingo pasado, hubo una reunión secreta de los poderosos del mundo que no fue publicada por la prensa y donde estuvo presente el máximo representante de la Iglesia Católica. Y en ese acto, donde se decidió, oiga bien, la agenda de los próximos 20 años, donde se tomó la decisión de elegir un hombre para que sea el que tenga la voz cantante, pero que todavía no se ha publicado. Pero ahora en el segundo diplomado apocalíptico que vamos a tener, vamos a dar los nombres de todos los que estuvieron en esa reunión. Tenemos el documento a mano, tenemos todas las herramientas a mano y lo vamos a mostrar en el segundo diplomado apocalíptico escatológico que empieza en el primer lunes de julio 6. Son 5 lunes consecutivos y vamos a estar por 5 lunes de 7
a 10 de la noche, proveyendo todo lo que son los eventos futuros, los eventos proféticos, los eventos escatológicos que están por venir. No lo vamos a decir por aquí por un asunto de prudencia y de ética. Ahora, si usted quiere saber quiénes se reunieron y por qué el Papa a las 4 de la mañana tomó su avión privado y aterrizó en ese lugar para ungir a la Junta que va a gobernar los destinos del mundo en los próximos 20 años, inscríbase en el segundo diplomado apocalíptico que empieza el lunes 6 de julio. Ahora, ¿qué decir del suicidio? ¿Qué decir de la depresión? De los temores, de la ansiedad. Los problemas, amados, siempre han existido. Ahora, el suicidio en esta época se ha visto como nunca antes. ¿Por qué razón? Sencillamente, porque estamos viviendo en una temporada, en una época, en un inicio del siglo XXI, que es muy superficial, muy insípido, sin sustancia, lejos de profundidad, aún en el ministerio. La gente, hay un grupo que ya, porque dice, ya mi tiempo pasó, dicen algunos. Oiga, el tiempo de ellos pasó. Y no quieren profundizar en la palabra, en el conocimiento, en las escrituras. Entonces, viven día a día con lo que conocieron 30 años y 40 años atrás, porque ellos dicen que eso es así, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero ellos dicen que como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ellos piensan que se trata de algo estático, no de algo progresivo, revolucionario, sistemático, cambiante en el tiempo, pero sobre todo creciente en el conocimiento. Entonces, ¿por qué hay más suicidios? Número uno, una época superficial, una época insípida, una época sin sustancia, lejos de profundidad, que aún se han infiltrado en el ministerio. Entonces, pudiéramos decir, en segundo lugar, que estamos viviendo en una época de apariencias externas, donde no se cultiva la palabra de Dios, donde no se cultivan las escrituras, donde no existe lo que se llama una vida fructífera, plena, interior, donde se desarrolle el carácter. Estamos viviendo de apariencias externas, de lo superficial, de lo insustancial, y eso de una u otra manera influye en el suicidio e influye en la depresión. Estamos viviendo, en tercer lugar, en una sociedad con pocos conflictos sociales, aunque usted vea lo que pasó con la muerte de aquel individuo, que ustedes saben, no voy a mencionar su nombre, y han habido revueltas, pero esas son nubes sin agua, porque los conflictos ahora no son sociales, los conflictos son internos, son del alma, son de la mente, son del intelecto, son de la mentalidad. Pero sobre todo, yo pudiera decir, en cuarto lugar, que existen más suicidios y más depresiones. ¿Sabe por qué? Porque cada minuto se desarrolla un elemento, oiga bien, un elemento tecnológico, electrónico, digital y científico que produce cambios. Entonces, ¿pero cómo es posible? Claro. Usted obtiene un celular, un ejemplo, o una computadora hoy, y ya el año que viene esa computadora ya no sirve. Ya usted tiene que actualizarse. Los programas lo están tirando, que usted tiene que hacerle a su dispositivo, llámese computadora, PC, llámese celular, llámese iPad, como usted quiera llamarle, tiene que hacerle un upgrade y un update. Porque si no, el sistema no asimila, no capta, no percibe, no recibe todos los elementos de la posmodernidad. Es lo que ese pensador llamado Gianni Battimo, que habló del pensamiento lai. Y no voy a desarrollar ahora
esa filosofía porque me tomaría de 1 hora y media, 2 horas. Pero estos individuos, de una u otra manera, plantearon lo que estamos viendo ahora, lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, tenemos el fenómeno en la conducta humana de la depresión, de la ansiedad y del miedo. Algunos me preguntan y me han preguntado en conferencias, pero ¿cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? Sencillamente, la diferencia entre el miedo y la ansiedad estriba en, primero, el foco de atención. Primero, el foco de atención. Segundo, la percepción y atribución de significados a los eventos. Me explico. Repito, ¿cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? Y es, primero, estriba en el foco de atención. ¿A dónde se enfoca? Segundo, ¿cómo usted interpreta y cómo usted le atribuye los significados y define los eventos que están pasando? Señores, pero ahora mismo se está haciendo un estudio donde se va a demostrar que de una u otra forma la pandemia mató a muchos de forma psicosomática y no de forma sintomática. Aunque le hayan puesto el diagnóstico final que ya ustedes conocen, señores, hay gente que ya está tosiendo, bota un catarro, le bota, estornuda y está asustado y dice, ay, tengo. O sea, le llega a la mente que tienen el COVID-19. O sea, hay un pánico generalizado, hay un miedo social, hay algo que se está propagando en el mundo. Entonces, el foco de atención, la percepción y atribución de significados a los eventos, todo esto establece diferencias entre el miedo y la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es un miedo difuso, un miedo esparcido, un miedo acoplado, y está difuso, esparcido y acoplado a posibilidades negativas o consecuencias negativas relacionados en el presente, anticipando un futuro incierto o a consecuencias acarreadas del pasado por un complejo de culpa. Heridas no cerradas, fantasmas del pasado, heridas no sanadas, curadas y cicatrizadas, puertas abiertas que quedaron abiertas. ¿Y qué decir del miedo? El miedo es una emoción suscitada por un desafío definido. Usted tiene miedo cuando hay un desafío definido, cuando hay una amenaza al bienestar, cuando existe una amenaza a la seguridad personal, provocando un estado de tensión y un estado de alarma en su vida. Entonces, cuando hablamos de depresión, el tiempo no me alcanza ya para desarrollar más de la ansiedad y el miedo y discurrir en todo lo que es depresión, pero seguimos en un próximo programa. Pero fíjense, existen estilos de emociones depresivas. Doctor Paulini, ¿a qué usted le llama estilos de emociones depresivas? Bueno, una depresión se desarrolla en un estilo de vida que puede ser personal, familiar, oiga bien, o social. En un estilo de vida donde existen asuntos que provocan culpabilidad y vergüenza, donde existe el preocuparse por el futuro de forma negativa, donde lo que yo llamo la remasticación, que es lo que hacen los camellos, la remasticación de las conjeturas y la remasticación de la problemática mórbida, donde la persona interpreta todo de forma negativa. Si fulano está mal, es porque está en pecado. Si fulano está mal, es porque está en desobediencia. Si fulano está mal, es porque se lo está llevando el diablo. Si fulano está mal, fue porque existen espíritus ancestrales. Señores, aterricemos. Se desarrollan estilos de vida que para que la persona se deprima, donde en la familia, el matrimonio, en la iglesia y aún en la sociedad se le inculca a la gente el autocastigo.
Entonces la gente se autocastiga por verse incapaz, por verse incompetente, por verse carente de eficacia propia. La gente se siente impotente. Personas que desarrollan estilos de vida donde arrastran asuntos del pasado en forma obsesiva y en forma compulsiva. La gente desarrolla ansiedad, miedo, temores, pero sobre todo depresión, cuando se le inculca el temor de ser abandonado por Dios y que Dios no lo perdone. Y lo voy a repetir, lo he dicho en varios programas, donde se le dice a la gente que se va para el infierno, donde se le mete cuco y se hace el llamamiento, te quedan 4 segundos, te quedan 3 segundos, el infierno te espera y la gente está nerviosa. ¡Ay! ¡Ay! Entonces la gente se convierte, la gente, mejor dicho, se arrepiente, porque el que convierte es el Espíritu Santo. Se arrepiente la persona de forma voluntaria, pero quien hace la conversión es el Espíritu Santo. Y la persona, después que se arrepiente y está en Cristo, ahora se le mete otro miedo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Olvidando que existen 3 niveles: relación, conexión e intimidad. Lo repito: relación, conexión e intimidad. Entonces, están los 2 extremos. ¿Por qué? Porque existen congregaciones de fe donde se le mete el miedo a la gente que por cualquier cosa pierden su salvación. Señores, aterricemos. Hasta por guiñar un ojo le meten a sus hermanitos y a sus hermanitas. Oiga, de poco cerebro que se van a salvar, por supuesto. Oiga, de que pueden ser abandonados por Dios, de que el Espíritu Santo se va. Oiga, te voy a decir algo. Te voy a decir esto. Después que el Espíritu Santo entre en ti, no existe forma de que se vaya, porque eso era en el Antiguo Testamento. Eso era en el antiguo pacto. Oiga, en este pacto renovado de gracia, en el cual nosotros hemos sido injertados. Después que el Espíritu Santo entra, no sale. Eso era en el Antiguo Testamento. ¿Quién entiende? Oiga bien, si quiere irse a teología, la teología neotestamentaria del nuevo pacto, oiga bien, y usted agarra la Biblia y la interpreta correctamente, entenderá que el Espíritu Santo puede contristarse, pero no sale de usted. Y voy más lejos, la salvación, o mejor dicho, lo que usted recibe por gracia, no puede perderlo por obras. Jesús dijo: el que cree en mí, oiga bien, y oye mi palabra, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree el que me envió, Juan 5:24, y cree el que me envió, tiene vida eterna. Tiene, no es que tendrá, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Glorificado sea el nombre del Eterno. Y estos estilos de vida, de miedo, se infiltran e inmiscuyen en los procesos cognitivos del ser humano. Altera las maneras racionales y espirituales del ser humano. 5 segundos, el infierno te espera, conviértete a Cristo. Y esto, de una u otra manera, descontrola la efectividad, altera las funciones de pensar, altera las funciones de sentir y altera lo que es la conducta humana, el ser, el actuar del ser. Descontrola la efectividad suya como persona, altera su funcionamiento del pensamiento, altera sus emociones, altera sus sentimientos y su manera de actuar. Y eso trae, de una u otra manera, eso trae diversas enfermedades que afectan la salud mental. Y en esta época moderna, hasta, o mejor dicho, en esta época posmoderna, hasta los términos psicológicos, psiquiátricos y la terminología de salud mental posmoderna ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora tanto la medicina posmoderna
como la salud mental postmoderna, la psiquiatría postmoderna, la psicología pastoral postmoderna, la psicología clínica postmoderna, son ciencias de precisión, de exactitud, de minuciosidad, donde ya no se habla de la terminología que se acostumbraba a usar. Ahora se habla de espectro de esquizofrenia, de espectro psicótico, de espectro autista, de espectro bipolar. Ya se enfoca todo en los síntomas de la persona, en donde se van a tratar síntomas específicos. Y para entender esto, pudiera recomendar diferentes literaturas de diferentes autores postmodernos, tanto europeos como asiáticos, sin mencionar y sin pasar por alto los americanos, porque los americanos lo que han hecho es imitar a los de Europa e imitar a los de Asia para escribir sus postulados postmodernos. Entonces, ¿a qué solución podemos llegar? Nuestra sugerencia es que podemos enfrentar todo esto a través del fruto del Espíritu que habla la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, las Escrituras en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu debe ser fertilizado, debe ser fructificado, debe desarrollarse las virtudes, que también se habla en la segunda carta de Pedro. Debe ser regado, debe darse mantenimiento. El fruto del Espíritu debe ser cultivado, debe ser instruido, debe ser ilustrado y plantado en la palabra, en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque el crecimiento, oiga bien, emocional es proporcional al crecimiento espiritual y a la madurez. Y solamente, oiga bien, el crecimiento en el conocimiento de la palabra debe ser algo constante, progresivo, sistemático, permanente. Pero ojo, la palabra no debe de usarse como una varita mágica de abacadabra. Porque Hebreos 4:12 establece que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, pero no es para usarse como una varita mágica de abacadabra. La palabra te da fortaleza, la palabra te da constancia, la palabra te da equilibrio, la palabra te da crecimiento, la palabra te da madurez, y solo el conocimiento profundo de la palabra te llevará a tener una estabilidad, a tener un crecimiento y a ver en el futuro los frutos verdaderos. Porque una cosa es establecer emociones. Oiga esto, porque hay gente que quiere venderte, oye, cultos para ver la gloria de Dios, señores. Señores, David dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si usted quiere ver la gloria de Dios, solo salga a contemplar los cielos. Si usted quiere escuchar la gloria de Dios, aprenda en el espíritu y en la percepción a entender lo que el firmamento te está disertando. Que Hachén, Adonai Elohim, te bendiga, te guarde, y seguimos la próxima semana en otro programa de Periscopio, hablando y continuando con este tema de la depresión. Shalom, shalom. Este programa llega como cortesía de BCC Adonai Elohim Christian University, con sus programas de Instituto Bíblico de un año intensivo, equivalente a 4 años. Una licenciatura Bachelor Degree en Teología, Pedagogía y Didáctica intensiva de solo 10 meses. En 10 meses tú te haces Bachelor Degree o licenciado en Teología, Pedagogía y Didáctica. Maestría en Teología, Exégesis, Ciencias Bíblicas en un año. Y estamos ofreciendo el doctorado PhD en Teología, Exégesis, Ciencias Bíblicas y Psicología Pastoral. Puedes llamar a la doctora Idekel Núñez al 917-417-5258. Tenemos el mes próximo el diplomado, segundo diplomado apocalíptico, escatológico y profético, donde vamos a hablar del nuevo orden mundial.
Vamos a hablar del anticristo. Vamos a explicar quién es que detiene verdaderamente la manifestación del hombre de pecado. Vamos a hablar de las bodas del Cordero, de la batalla de Armagedón, de Gog y Magog. Vamos a hablar del milenio. Vamos a hablar del juicio del gran trono blanco. Vamos a hablar de la nueva Jerusalén. Vamos a hablar de cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a hablar de la eternidad. Pero sobre todo, vamos a hablar de lo que va a pasar en los próximos 20 años con la agenda del gobierno mundial. Así que te invito, empieza el lunes 6 de julio. Ahora, el mes próximo, 5 lunes, hablando qué es lo próximo. What is the next? What is coming? Así que no te lo pierdas. Shalom, shalom. Bendiciones.